Listo, muchachos. Como veníamos hablando, a partir de los derechos humanos que terminan siendo prerrogativas, que son inherentes al ser humano y tienen la necesidad de sustentar la dignidad humana, terminan siendo como esa parte esencial, indispensables para el desarrollo de la persona como tal. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, todo lo que hemos venido trabajando en los proyectos transversales y demás, ¿ustedes a quién creen que protegen los derechos humanos? ¿Cuál es la función de los derechos humanos en la humanidad? Entonces, tengo en orden Trujillo, Osorio, Reyes, Natalia Osorio, Kevin Córdoba y Anderson Garcés. Pues, profe, Trujillo. los derechos básicamente protegen a todo tipo de personas, sin discriminación alguna, ya sea raza, etnia, religión, entre otras. Y también sin importar si son políticos o si alguna vez cometió un crimen, los derechos humanos son para todos. Con el simplemente hecho de ser humano ya tienes derecho. Bien, perfecto. ¿Quién seguía? Profe, pues como dice mi compañero, pues los derechos humanos nos cubren a todos, por decirlo así, por el hecho de solo ser humanos, pero también tenemos unos deberes y también hay unas reglas que hacen que cumplan y respeten nuestros derechos. Bien, deberes como tal. Perfecto, Kevin. ¿Quién seguía? Profe, pues apoyando lo que dicen mis compañeros, estos derechos, aparte de que fueron creados para todo ser humano, también fueron hechos como una garantía. eh, por eso fueron creados los derechos de primera, segunda y tercera generación. Ok, bien. ¿Quién continúa? Profe, principalmente para complementar lo que dijo Natalia, también existen el de segunda generación y el de tercera generación, que es el de segunda generación principalmente es económicos, sociales y culturales, gracias, en los cuales pues se basan en la dignidad del trabajo, en tener un salario bastante digno, y el que sigue, el de la tercera generación, principalmente se basa en colectivos y ambientales, en tener una buena convivencia con los demás. Bien, perfecto. ¿Y Garcés? Pues, profe, que los derechos humanos son las normas o obligaciones que le colocan a todo ser humano y son inherentes a él. Y están pensadas para que las tenga sin importar su orientación sexual, su raza o los pensamientos que tenga. Siempre los va a tener. Bien, perfecto. Kevin Osorio, ¿algo que sumar? Pues como dicen los compañeros, los derechos humanos, no importa quién sea, ni de la raza, ni la cultura que tenga, ellos están es garantizando que cada ser humano tenga una vida digna, por decirlo así, ante la ley, y que todos somos igual, sin importar de dónde seamos, si somos extranjeros o seamos de una comunidad, y pues que los derechos de uno terminan cuando empiezan los de la otra persona. Bien, perfecto. Y para finalizar, Trujillo. Profe, y también una pregunta que deberíamos hacernos es que ¿quiénes deben garantizarnos estos derechos a nosotros? Principalmente en este caso sería el Estado, el que tiene que garantizar nuestros derechos, pero también nosotros mismos tenemos que, pues, protegerlos de los demás. Como dice el principio de Rousseau, mis derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás. O sea que aparte de ser una obligación del Estado protegernos a nosotros, también debemos proteger nosotros mismos los de los demás. Bien, muy buena pregunta, Trujillo. De hecho, a eso quería llegar. Si todos los derechos humanos son inalienables, son inmodificables y pertenecen de por sí a toda persona con el simple hecho de ser humano, ¿quién debe ser el encargado de protegerlos? Entonces, les doy la palabra a Natalia Osorio, Natalia Reyes, Garcés, Kevin Osorio, Kevin Córdoba y de nuevo Trujillo para finalizar. Entonces, Pues aquí empecemos. también entra el Estado Social de Derecho, quien cumple y promueve para que estos funcionen de manera correcta.
también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que los protege sin exclusión alguna. Bien, Natalia. ¿Quién Profe, continúa? y aparte pues de lo que dijo mi compañera Natalia, se crearon los mecanismos de protección y también están pues las instituciones como la Corte Constitucional, la Contraloría, la Registraduría, etcétera, y el Defensor del Pueblo y el Ministro de Defensa. Bien, perfecto. ¿Quién continúa? Profe, pues yo, también hay que tener en cuenta que en caso de que el Estado se salga de su papel en velar por los derechos humanos de las personas, también existen otras entidades como por ejemplo la ONU y especialmente acá en América, que está la OEA, la Organización de Estados Americanos, que busca entre los artículos que estableció la ONU desde el 1945, defender el artículo 25, 64 y 45, que se basan en velar principalmente por los derechos de los niños, que ninguna persona esté sometida a la esclavitud y también que toda persona tenga una vida digna. Bien, muy buen aporte, Garcés. Osorio. Profe, pues como dicen mis compañeros, también hay unos mecanismos de protección a los derechos humanos. Uno de ellos son la acción de tutela que protege los derechos fundamentales, como sería el de la salud o la vida, por decirlo así. El habeas corpus, que es derecho a la libertad. El habeas data, que es proteger y portar un nombre. O sea, por decirlo así, nosotros tenemos que tener información de nosotros, podemos pedir información de nosotros, y la petición de derecho a la petición de información o la solicitud de información, que podemos decirle a una empresa qué es lo que están haciendo o pueden hacer. Perfecto. Continúa, Córdoba. Profe, y aparte de eso, digamos, aparte de garantizar el Estado los derechos, también están otras entidades, como la Fuerza Pública, que debe garantizar los derechos humanos, el Defensor del Pueblo, el Procurador, el Ministro de Defensa y el Derecho Internacional Humanitario. Faltan Trujillo, Samuel, Sharik. Profe, y para pues, complementar con lo que están diciendo mis compañeros acerca de los mecanismos de defensa, de protección de los derechos humanos, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando usamos WhatsApp, por principios de habeas data, que es información, él debe de decirnos a nosotros cómo va a usar nuestra información y con quién la va a compartir. La Amnistía Internacional también es un movimiento global que cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo, ella investiga los hechos para que se respeten los derechos. Samuel, y terminamos con Daniela. Vale, profe. Pero me planteé una pregunta, y es que teniendo en cuenta que actualmente en Colombia estamos en un estado social de derecho, en el cual estamos básicamente sometidos al contrato social, que es que no tenemos nuestra libertad a recibir una serie de derechos y deberes y pertenecer a una sociedad. Entonces, si algún ciudadano se siente que está siendo vulnerado sus derechos por el mismo Estado, ya sea que no está siendo escuchado o algo, entonces él siente que ese pacto se está rompiendo o simplemente es una excepción. Pues, pero como dice mi compañero, hay varios, pues como ya lo mencionamos anteriormente, mecanismos por el cual si un ciudadano siente que se está siendo violado algún tipo de derechos, puede usar estos mecanismos. Por ejemplo, la acción de tutela puede usarlas si se le están violando derechos fundamentales, como pueden ser salud, vida. Otro sería derecho de petición. También puede hacerlo si le están violando algún derecho a una entidad gubernamental. Démosle la palabra a Anderson, ¿algo que sumar? Pues sí, profe, en lo que dijo nuestro compañero Samuel, que para eso existen los mecanismos de participación ciudadana. Y en caso de que estos no funcionen, el Estado no cumpla con su obligación, ya esto puede salir al derecho de prensa, que podemos buscar ayuda con entidades que sean por fuera de nuestra nacionalidad.
Profe, a complementar lo que dijo Kevin Córdoba sobre derecho internacional humanitario, ellos le prohibieron a la fuerza pública utilizar armas con balas explosivas, expansivas, armas químicas, biológicas, minas antipersonales y láser cegadoras, ya que la fuerza pública tiene como primordial asegurar el respeto de los bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Puede usar armas en defensa propia o de